Bueno, pues la reflexión de hoy la he titulado La colisión de agujeros negros y subtitulado como De masas distintas. Y han sido las ondas gravitacionales las que nos han revelado la colisión de dos agujeros negros muy especiales. Porque hasta ahora las colisiones detectadas eran de dos agujeros negros de masa similar, cada uno de ellos, pero en este caso son dos agujeros de masas diferentes. Investigadores de estos detectores en Estados Unidos han hecho público que han captado las vibraciones de una colisión cósmica diferente. Estos agujeros negros acabados de detectar nos dicen que uno pesa hasta 3 veces más que el otro, y fue el desequilibrio de estas masas cuando la colisión generó ondas gravitacionales en múltiples frecuencias sonoras. Hasta ahora el sonido producido era de una frecuencia similar. Esto hizo que los investigadores se preguntaran, en primer lugar, por qué se forman pares de agujeros negros con masas similares y, en segundo lugar, cómo es que en este caso son de masas distintas. Fueron estos físicos quienes detectaron por primera vez en 2015 las ondas gravitacionales. Y fue entonces cuando en el observatorio láser LIGO en Estados Unidos se detectaron dos agujeros negros en espiral entre sí. Otro detector se unió a la búsqueda 2 años más tarde. Se trataba de Virgo, en Italia. Se unió a la búsqueda y fue en agosto de 2017 cuando estos detectores habían descubierto un total de 10 agujeros negros. En dichos observatorios se habían localizado pares de agujeros negros con masas aproximadamente iguales, pero fue en abril de 2019 cuando se detectó una fusión de agujeros negros a 2.400 millones de años luz, en la que uno pesaba 30 masas solares y el otro solo 8. Desde entonces la conclusión fue que la relación de masa semejante no tiene nada que ver para el choque. Normalmente las ondas gravitacionales de dos agujeros negros en espiral lo hacen en una sola frecuencia, por lo que bombean el doble de la velocidad a la que orbitan entre sí. Esto es debido a las masas coincidentes de los dos agujeros negros. Nos encontramos, pues, en que cada media órbita vuelven a una posición idéntica a su posición original. Pero si los agujeros negros en colisión tienen masas claramente diferentes, entonces la relatividad general también predice que tendrían que generar ondas más débiles a frecuencias más altas. Nos encontramos entonces con que la nota cantada por este par tiene que vibrar a 3 veces la órbita o a 1,5 veces la frecuencia de la gravitación principal. Llegado a este punto, es importante averiguar en primer lugar, cómo se emparejan los agujeros negros, por lo que hay que ver en qué momento los dos agujeros comienzan a atraerse. De momento, hay dos teorías. Primera, que podrían originarse cuando un par de estrellas masivas en órbita y al final de sus vidas han derivado en agujeros negros. Segunda, también podría ser que se hubieran formado independientemente por separado y encontrarse a través del tiempo y el espacio. No obstante, parece que el evento podía tener un origen más complejo. El hecho de que un agujero negro sea mucho más pesado que el otro y parezca girar rápidamente sugiere que también fue producto de una fusión anterior. Hay colisiones particulares que aún pueden estar esperando que los investigadores lo analicen. Fue en las observaciones de LIGO y Virgo que entre 26 de marzo y 1 de abril de 1919 recogieron 56 nuevos eventos de ondas gravitacionales, más de 5 veces del total anterior. Estos equipos de investigación esperan llevar a cabo en un futuro inmediato el análisis global de aproximadamente la mitad de este conjunto de datos. Como verás, en las ondas gravitacionales aún estamos comenzando. Esperemos sus conclusiones.
Si quieres saber algo más sobre las ondas gravitacionales, puedes ir a través de este enlace al artículo que publiqué hace un año, hace más de 4 años, cuando se acababan de descubrir los movimientos del universo, el gran viaje. Está en el artículo de texto.